El aire en la sala de juntas estaba denso, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. La voz de Javier Salazar cortó el silencio como un latigazo. Arregla los números, o estás fuera. Su dedo me señaló, afilado como una lanza. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. No voy a falsificar los reportes de seguridad. Los datos muestran una mejora del 12%. Las normas federales exigen 15%. Si lanzamos este producto como premium, estamos mintiendo. Y los edificios se caen cuando la gente miente. Javier se recostó en su silla, con una sonrisa fría curvándose en sus labios. Luego, más fuerte, para que todos en la mesa lo oyeran. Solo eres una muchachita que no pertenece a este lugar. Tal vez cuando crezcas, entenderás cómo funciona el negocio. Sus palabras quemaron como ácido. 6 ejecutivos se removieron en sus asientos, sus miradas saltando entre nosotros, pero ninguno habló. Nadie salió en mi defensa. El silencio me oprimió el pecho más que su insulto. Mientras recogía mis notas, vi un movimiento al final de la mesa. El asesor legal junior nuevo, callado, casi invisible en la mayoría de las reuniones, inclinó su celular apenas un poco. Un pequeño punto rojo de una aplicación de grabación brillaba en la pantalla oscura. No me miraba, pero tampoco desviaba la vista. Mi corazón dio un vuelco. Alguien había decidido que este momento valía la pena capturar. Me levanté lentamente, alisando el pliegue de mi falda, asegurándome de que mis tacones resonaran con cada paso hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Javier retumbó de nuevo. Si sales ahora, nunca volverás a trabajar en esta industria. Me encargaré personalmente. No me volví. No le daría la satisfacción de ver mis manos temblar. La puerta se cerró con un golpe final, pero el insulto me siguió, resonando más fuerte que sus amenazas. En el silencio del pasillo, los recuerdos me envolvieron. Tenía 10 años otra vez, parada detrás del mostrador de la ferretería de mi papá, escuchando a un cliente decirle: «Tu hija es muy pequeña para cargar una caja así». Mi papá sonrió y me dijo que la cargara de todos modos. Lo hice, aunque mis brazos ardían. Esa fue la primera vez que aprendí lo que significaba ser subestimada. Ahora, décadas después, las palabras muchachita regresaron, más filosas, destinadas a quebrarme, pero no lo hicieron. Se clavaron en algo más antiguo, más profundo, una resolución que se había forjado mucho antes de que entrara a esa sala de juntas. Enderecé los hombros, exhalé lentamente y comencé el largo camino de regreso a mi oficina, sintiendo que esta batalla apenas comenzaba. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio, con las palmas apretadas contra la madera. El silencio pesaba más que la sala de juntas. La terminación era inevitable. Me dije, las personas como yo no ganaban contra tipos como Javier Salazar. Ordené mis reportes cuidadosamente, como si el orden en las páginas pudiera traer orden a mi futuro. 2 horas pasaron lentamente, cada minuto marcado por el tic-tac del reloj en la pared. Cuando sonó el teléfono, casi lo tiré del auricular. «Soy Alejandra», dije, forzando profesionalismo en mi voz. «Alejandra, soy Esteban Villalobos. La Junta quiere tu versión de lo que pasó esta mañana. Mi oficina, ahora. El director general, no recursos humanos, no Javier. El director general». Colgué, reuní mis notas y salí al pasillo. A través de la pared de vidrio, vi a Javier pasar con paso tranquilo, la máscara de confianza aún pegada a su rostro. Por impulso, levanté mi celular ligeramente, inclinándolo lo suficiente para sugerir que estaba revisando algo. Sus ojos se posaron en la pantalla, luego en mí. Por un instante el color abandonó sus mejillas. Se recuperó rápido, pero la grieta estaba ahí. Sabía que alguien lo había visto. Alguien lo había escuchado. Cuando llegué al elevador, su voz me siguió como aceite en el agua. «¿Crees que este numerito te salva? No volverás a trabajar. Me aseguraré de que todas las puertas en esta industria se cierren en tu cara».
No respondí. Sus amenazas sonaban fuertes, pero su tono ya no era sólido. Había un temblor debajo, un leve filo de pánico. Las puertas del elevador se abrieron y entré, aferrando mis notas como si fueran una armadura. Mi reflejo en el panel de acero se veía pálido pero firme. Esto no era una terminación, era un testimonio. La junta quería escucharme. Mientras el elevador me llevaba hacia arriba, me di cuenta de que no caminaba hacia un final, caminaba hacia un comienzo. Uno que pondría a prueba si la verdad podía erguirse más alta que el poder. Y por primera vez en todo el día, sentí una chispa de esperanza cuando las puertas se abrieron al piso ejecutivo. Caminando hacia la oficina del director, mi mente viajó a Querétaro, al olor a aserrín y aceite de máquina en la ferretería de mi papá. Mauricio Torres era un hombre de palabras simples y principios inquebrantables. Todavía lo escucho. Agachado a mi lado mientras yo batallaba con una sierra, mide 2 veces, corta una. Los edificios se caen cuando la gente miente. Crecí con ese mantra grabado en los huesos. Mientras otros niños iban a partidos de fútbol o bailes, yo balanceaba la caja, reabastecía estantes y estudiaba hasta tarde bajo la luz parpadeante de los fluorescentes. La universidad no fue algo seguro. Fue una lucha. Trabajé turnos dobles en un comedor. Ahorré cada peso y cargué libros de texto que parecían más pesados que yo. Los profesores me descartaban antes de que hablara. La ingeniería no es para mujeres, murmuró uno mientras entregaba un ensayo. Otro sugirió que me cambiara a contabilidad, algo menos técnico. Cada desprecio era otro clavo que me negaba a dejar que me enterraran. Luché por mi lugar, no gritando, sino presentándome, una y otra vez, con un trabajo tan preciso que no podían ignorarlo. El sacrificio marcó líneas profundas en mis primeros años. Los amigos se desvanecieron, los novios desaparecieron, pero los principios que mi papá plantó en mí siguieron creciendo. La integridad no era una virtud, era supervivencia. Ahora, en esta torre de vidrio y acero, esos mismos principios se sentían como mi escudo y mi blanco. Javier veía mi negativa no como fortaleza, sino como debilidad, un obstáculo para arrasar. Pero la idea de alterar los números, de dejar que un edificio se levantara sobre promesas falsas, se sentía como una traición no solo a la profesión, sino a la voz de mi papá, que aún resonaba en mí. No podía soportar ser su decepción. Al llegar a la oficina de Esteban Villalobos, mi reflejo en la puerta de vidrio parecía más viejo de lo que mis años dictaban. Marcado por los kilómetros de cada lucha detrás de mí, respiré hondo, escuchando las palabras de mi papá una vez más, y entré, lista para enfrentar el peso de las pruebas y las mentiras apiladas contra mí. A la mañana siguiente, el aire en la oficina se sentía diferente. Las conversaciones se silenciaban cuando pasaba. Las miradas se alargaban y los saludos habituales de mi equipo tropezaban en el silencio. Los susurros se movían más rápido que yo, enredándose por los pasillos y pegándose a mí como humo. Al principio, pensé que era solo la resaca del arranque de Javier en la sala de juntas, pero entonces Clara, siempre firme como roca, se quedó junto a mi escritorio después de nuestra reunión matutina. Se acercó, su voz apenas un susurro. Dicen que tú alteraste los reportes, que entraste en pánico y trataste de encubrirlo. Parpadeé, atónita. Eso no es cierto. Su boca se tensó. Lo sé, pero hay un correo. Clara deslizó una hoja impresa sobre mi escritorio. Mi estómago se hundió. Estaba dirigido al equipo ejecutivo, con fecha de 2 semanas atrás. El mensaje decía: los números están lo suficientemente cerca. Ajustémoslos para cumplir con los estándares ahora. Podemos resolver los lotes posteriores después. El tono era descuidado, casi presumido. Y al final, mi firma, mi nombre, mis iniciales en el rastro digital, mi pecho se apretó. Nunca escribí esas palabras, nunca pondría tal solicitud por escrito, pero el formato,
la marca de tiempo, todo parecía auténtico. Sacudí la cabeza, forzando aire a mis pulmones. Esto es una falsificación. Clara escudriñó mi rostro, buscando grietas. Entonces alguien quiere que parezca real. Cuando se fue, mi celular vibró en mi bolsillo. Número desconocido. No sabes lo que empezaste. Espero que haya valido la pena. Mi mano tembló alrededor del dispositivo. Lo puse boca abajo en el escritorio, con los nudillos blancos. Javier no solo estaba esparciendo rumores, los estaba fabricando. Quería que pareciera imprudente, deshonesta, no apta para el puesto que tenía. Y lo aterrador era lo convincente que ya parecía. Un correo, un susurro, un empujón. Y de repente, la historia no era su palabra contra la mía, era su evidencia falsificada contra mi verdad. Cerré los ojos, estabilizándome. Si este era el juego que quería jugar, tendría que encontrar una manera de vencerlo sin perder la misma integridad que él se burlaba de mí por tener. La sala de juntas estaba más fría de lo que recordaba. Las paredes alineadas con directores en trajes impecables, sus expresiones indescifrables. Javier estaba sentado al final de la mesa, con los hombros erguidos, la voz suave como seda. La señorita Torres entró en pánico, dijo, señalándome como si fuera una analista junior atrapada archivando mal un documento. Sabía que los reportes no cumplían con la clasificación premium, así que intentó ocultar sus errores. Cuando la confronté, amenazó con echarme la culpa. Un murmullo recorrió la sala. Algunos directores asintieron, otros fijaron sus ojos en mí. Sus palabras eran pulidas, ensayadas, cuidadosamente enmarcadas para sonar razonables. Cuando fue mi turno, me puse de pie, deslizando mi carpeta por la mesa. Aquí están los resultados originales. Mejora en resistencia al fuego 12.4%. El estándar requerido 15%. Los números hablan por sí mismos. Los guié a través de los protocolos, las tablas comparativas, los puntos de referencia de la industria. Mi voz era firme, pero al levantar la vista, lo vi ojos vidriosos, atención dispersa. La verdad técnica estaba perdiendo contra su carisma. Sentí el peso de la derrota acercándose, hasta que toqué mi laptop y proyecté el video en la pantalla. La imagen parpadeó Javier, tarde en la noche, pasando su credencial en la puerta del laboratorio. Caminó hacia el gabinete de almacenamiento, lo abrió y sacó 6 contenedores, cada uno etiquetado con números de lotes fallidos. Los metió en su maletín, miró a su alrededor y se fue. El silencio fue inmediato y absoluto. Un director se inclinó hacia adelante, ajustándose los lentes. Señor Salazar, ¿le importaría explicar por qué retiró muestras del almacenamiento seguro? La mandíbula de Javier se tensó. Estaban contaminadas. Yo. Entonces, ¿por qué no hay documentación de transferencia? Pregunté suavemente. Tartamudeó, las palabras colapsando antes de formarse. Laura Mendoza, la presidenta de la Junta, carraspeó. A partir de este momento, el señor Salazar queda en licencia pendiente de investigación. Señorita Torres, reportará directamente a Esteban hasta nuevo aviso. La voz de Laura golpeó como un martillo. Recogí mis papeles, sintiendo los ojos de Javier quemándome mientras la seguridad lo escoltaba fuera. No se veía derrotado, solo peligroso. Y en esa mirada, supe que esta batalla solo había cambiado de forma. Las consecuencias se esparcieron más rápido que el humo. Para el final de la semana, los clientes llamaban con preocupaciones, insinuando que podrían retrasar contratos hasta que se restableciera la estabilidad de cumplimiento. Los inversionistas presionaban por actualizaciones. Sus voces cortantes con sospecha. Caminaba por los pasillos y sentía las miradas deslizarse de mí, como si cargara un contagio. Entonces mi celular se iluminó con un número que conocía de memoria. La voz de mi papá llegó, áspera y cansada. Alejandra, el banco acaba de llamar. Van a ejecutar la hipoteca. 30 años de pagos. Y ahora dicen que el préstamo vence. Mi garganta se secó. Papá, eso no tiene sentido. Nunca has fallado un pago. Eso les dije.
pero no explicaron. Solo dijeron que la deuda cambió de manos. Algún comprador quiere el pago total. Presioné mi palma contra el escritorio, una fría certeza asentándose en mí. La promesa de Javier resonó en mi cabeza. No volverás a trabajar. Me aseguraré de eso. No se había detenido conmigo. Había alcanzado a la única persona que representaba todo por lo que yo luchaba. Esa noche me senté en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad, sosteniendo un café que se había enfriado. A las 8:10, Verónica Paz entró. Se veía más pequeña fuera de la oficina. Su postura rígida por los nervios se deslizó en el asiento frente a mí. Sus ojos recorriendo el lugar, como si esperara que Javier apareciera. No tengo mucho tiempo, susurró. De su bolso sacó un cuaderno negro gastado, con el lomo casi roto. Lo empujó hacia mí. Lo abrí y vi páginas llenas de una letra pulcra, fechas, nombres de clientes, pagos, amenazas veladas. No era solo chisme de oficina. Era un registro del imperio de Javier Corrupción, catalogada en detalle. ¿Por qué me das esto?, pregunté. Sus labios se apretaron, temblando ligeramente. Porque he visto cómo destruye a la gente. Y ahora está intentando destruirte a ti. Pasé mi dedo por las líneas entintadas. La evidencia pesada como un arma en mis manos. Se inclinó más cerca. Solo ten cuidado, Alejandra. Si siquiera sospecha que hablé contigo, estoy acabada. Cerré el cuaderno, lo metí en mi bolso y salí con el peso de la salvación y el peligro apretándose contra mi lado. La noche después de encontrarme con Verónica, estacioné en mi entrada y noté un cambio sutil. Mi puerta principal estaba entreabierta. El cerrojo no estaba completamente cerrado. Mi pecho se tensó. Vivía sola y nunca la dejaba así. Llamé a Clara, mi analista de mayor confianza, y en 20 minutos estaba a mi lado en el porche, con una linterna en la mano. ¿Segura que quieres entrar?, susurró. No quiero, pero tengo que hacerlo. Entramos con cautela. Nada parecía revuelto, ningún cajón abierto, ningún vidrio roto. A primera vista, todo estaba normal, demasiado normal. Eso fue lo que más me inquietó. En mi recámara, el haz de Clara atrapó un destello entre los libros en mi estante. Se acercó, entrecerrando los ojos. Es una lente. Mi estómago se hundió. Levantó el pequeño dispositivo y me lo mostró. Una cámara, disfrazada como un puerto de router inalámbrico. Registramos el resto de la casa. Debajo de la mesa de la cocina otra. En la esquina de mi oficina una tercera. Luego el baño. Justo frente a la regadera. Mi garganta ardía de rabia. Pero el cuarto dispositivo me detuvo en seco. No estaba transmitiendo, sin cables, sin batería, sin señal. Solo una carcasa hueca con una lente que no llevaba a nada. Una falsificación. Clara me miró, con los ojos muy abiertos. Quiere que la encuentres. Quiere ponerte nerviosa. La certeza cayó sobre mí como hielo. Javier no solo estaba observando, estaba montando un espectáculo diseñado para quebrarme. Me enderecé, canalizando la rabia en algo más frío. Las dejamos, todas. Clara parpadeó. No hablas en serio. Hay una en tu baño. Alejandra, hablo en serio. Si las arranco, sabrá que estoy al tanto. Si las dejo, seguirá pensando que estoy ciega. Y quiero que esté confiado, porque es cuando comete errores. Clara dudó. Luego asintió a regañadientes. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé en el sofá de Clara, con el cuaderno de Verónica en la mesa de centro, las cámaras aún vivas en mi casa. Javier quería que entrara en pánico. En cambio, ya estaba planeando cómo convertir su propia vigilancia en la trampa que nunca vio venir. El cuaderno de Verónica era un laberinto, pero una página me llamó la atención, un conjunto de códigos, fechas y un nombre rodeado 2 veces inversiones cresta de ballena. Una empresa fantasma en las Islas Caimán, ligada a la firma de Javier y al nombre de su esposa, su póliza de seguro, su salida. A la mañana siguiente,
reservé un vuelo nocturno bajo un nombre que no levantaría sospechas. Mi estómago se revolvía mientras el avión cortaba el cielo nocturno. Pero mi enfoque seguía afilado. Esto no era un viaje por venganza. Era supervivencia. Para mí y para mi papá. El sol de las Caimán golpeó como un martillo al aterrizar. Tomé un taxi hacia un tranquilo distrito financiero donde las torres de vidrio brillaban contra el mar turquesa. Mi pulso se aceleró al entrar al lobby del banco, aferrando una carpeta que Verónica había marcado con cada detalle que necesitaría. «Vengo a ver al señor Neville», dije en la recepción, presentándome como Mariana Salazar, la esposa de Javier. Minutos después, un hombre delgado con acento británico me recibió, me llevó a una oficina privada y pidió autorización. Mi voz no tembló mientras recitaba la secuencia alfanumérica. Sus dedos teclearon en el teclado. Sus ojos saltaron al monitor y luego a mí con un asentimiento cortés. «Todo en orden, señora Salazar. ¿Cómo procedemos?» Deslicé 2 hojas de papel sobre el escritorio. «Primero, transfiera 325,000 pesos a esta cuenta». Era la cuenta comercial de mi papá en Querétaro. La cuerda de salvación que necesitaba. «Y el resto», continué, «a esta cuenta de depósito en garantía, controlada por un abogado externo». El señor Neville alzó una ceja, pero procesó la solicitud sin cuestionar. Cuando salí a la calle, el calor caribeño me envolvió, pero solo sentí un alivio fresco. En un solo movimiento, había cortado a Javier de su escape y asegurado la ferretería de mi papá. Miré mi reloj. Menos de 24 horas hasta la próxima reunión de la Junta. Todavía tenía tiempo para llegar a casa y prepararme para la tormenta que seguiría cuando Javier descubriera que sus millones habían desaparecido. La sala de juntas parecía un teatro. Cada director en su lugar. La tensión lo suficientemente afilada para cortar, Javier entró con un abogado de alto perfil a su lado. Su sonrisa tensa y triunfante. «Mi cliente ha sido víctima de una campaña de difamación calculada», comenzó el abogado con suavidad. «La evidencia presentada previamente fue fabricada por una asistente descontenta. Además, tenemos razones para creer que la señorita Torres participó en un desfalco, desviando fondos al extranjero». Jadeos recorrieron la mesa, las miradas saltando hacia mí. Me levanté lentamente, alisando mi chaqueta. «Si se refiere a esto», dije, proyectando documentos en la pantalla. «Estas son las transferencias. Sí, moví dinero. De Inversiones Cresta de Ballena, la empresa fantasma del señor Salazar». Dejé que las palabras se asentaran. 325,000 pesos salvaron la ferretería de mi papá. El resto ahora está en una cuenta de depósito en garantía, bajo un abogado independiente. Cada peso está registrado. La sala se quedó en silencio. La mirada de Laura Mendoza pasó de la pantalla a Javier. Su mandíbula se tensó, pero no me detuve. «Las notas de Verónica Paz», continué, deslizando el cuaderno negro hacia adelante. 7 años de sustratos, chantaje, reportes falsificados, intimidación. El abogado de Javier se inclinó para objetar, pero presioné el botón final. La pantalla cambió a una transmisión en vivo, agentes federales moviéndose por la oficina de Javier en su casa, laptops embolsadas, archivos sellados en cajas. El rostro de Javier perdió todo color. Se puso de pie, señalándome con manos temblorosas. «Tú, pequeña». Sus palabras se rompieron cuando se lanzó sobre la mesa, pero 2 guardias de seguridad lo interceptaron, forzándolo a retroceder. La junta estalló. La voz de Laura cortó el caos. «El señor Salazar queda removido de su posición pendiente de un proceso penal. Señorita Torres, permanezca disponible para colaborar con las autoridades». Mientras arrastraban a Javier, aún gritando, recogí mis notas en silencio. Mis manos ya no temblaban. La tormenta que había anticipado estaba aquí, y yo seguía de pie. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, me di cuenta de que la pregunta ya no era si podía sobrevivir a sus ataques, sino qué haría con el espacio que su caída acababa de crear. 3 meses después,
Las ventanas frontales de la ferretería de mi papá brillaban con nueva vida. Pintura fresca, exhibidores más brillantes, clientes entrando en oleadas constantes. Mauricio se movía entre los pasillos con un paso más ligero. Las líneas de preocupación borradas de su rostro, el aviso de ejecución hipotecaria, no era más que una cicatriz en la pared, ahora cubierta de pintura. Verlo cobrarle a una familia que compraba herramientas para su primera casa, se sentía como respirar de nuevo. De vuelta en la Ciudad de México, la Junta me acercó una oferta a la silla de Javier, directora de operaciones, el poder y el prestigio que él alguna vez ostentó. Escuché, asentí y decliné silenciosamente. No había librado esta guerra para sentarme en el mismo asiento que él envenenó. Mi visión no era heredar su sombra, sino construir algo propio. Los acuerdos y el apoyo regulatorio me dieron esa oportunidad. En semanas, registré el Instituto Torres para la Integridad en Seguridad. No era solo una empresa, era un compromiso independiente, financiado por sanciones y contratos gubernamentales, diseñado para auditar sin prejuicios. Y el primer cliente obligado a contratar con nosotros, por orden de la Junta, fue la misma firma que Javier había intentado usar contra mí. Estaba en nuestra nueva oficina modesta. La luz del sol cayendo en ángulo sobre filas de escritorios, donde los analistas revisaban planos y códigos de cumplimiento. Clara estaba ahí, Verónica también. Ambas eligiendo reconstruir a mi lado. Por primera vez, no me sentí como una extraña, sino como el ancla de una nueva fundación. Cuando un reportero me preguntó por qué rechacé el título de directora de operaciones, di la única respuesta que importaba. Me llamó muchachita, dije, con voz firme, sin titubear. Ahora la industria me llama a su conciencia. Miré el horizonte de la ciudad, zumbando con construcción y ambición, y supe que mi victoria no estaba en derribar a alguien, estaba en crear un estándar que nos sobreviviría a todos.